Bienvenidos al nuevo video de Demol Teacher. Vamos a continuar con la resolución del bloque 2. En el punto 10 se dispone de una sustancia desconocida A de masa molar 120 gramos por mol, cuya densidad en estado líquido y en condiciones estándar, o sea 25 grados Celsius y una atmósfera, es de 1,50 gramos por mililitros. Tenemos que indicar el volumen de una esfera que contiene 0,0100 moles de moléculas de la sustancia A en estado gaseoso a una atmósfera de presión y a una temperatura de 200 grados Celsius. Simplemente vamos a plantear la fórmula de volumen para el punto A, donde sabemos que volumen es igual a el número de moles por R por T dividida la presión. No te vayas a marear por el tema que es una esfera, no importa, porque total, tenga lo que tenga la esfera, el volumen del recipiente va a ser ocupado por todo ese gas, por toda esa masa de gas, ¿sí? Así que lo podemos calcular de esta forma. Y obviamente que la temperatura la paso a Kelvin, la temperatura va a ser 473 Kelvin cuando lo pase, y el volumen, ¿sí? Voy a calcularlo y me va a dar 0,388 litros, ¿sí? Multiplico todo, reemplazo y ya está. Siempre utilizando los datos de condiciones estándar, ¿sí? En el punto B me dice el volumen que ocuparía el mismo número de moles de dicha sustancia en estado líquido en condiciones estándar. Bueno, para empezar yo sé que esta sustancia, en el punto que estamos haciendo el punto B, un mol ocupa 120 gramos, ¿sí? Pesa 120 gramos. Pero me dicen que yo tengo una muestra de 0,100 moles, entonces la masa va a ser de 1,2 gramos. Como me dicen que la densidad en estado líquido es 1,50 gramos por cada mililitro, ¿sí? Si tengo 1,20 gramos, ¿cuántos mililitros van a ocupar? Va a ocupar 0,8 mililitros o centímetros cúbicos. Y listo, ya está. No confundir de usar esa densidad porque esa es la densidad en estado líquido. No mezclen las cosas porque te aclara bien el ejercicio que está en estado líquido, ¿sí? En esas condiciones que te da la densidad. En el punto 11, la densidad de una sustancia en estado gaseoso a temperatura de 298 Kelvin y 760 milímetros de mercurio, o sea, una atmósfera de presión, tenemos una densidad de 1,80 gramos por decímetro cúbico. Perfecto, tenemos que calcular la masa molar de la sustancia. Bueno, la masa molar se puede calcular con una fórmula muy simple que es densidad por R por T dividido presión, ¿sí? Simplemente reemplazando cada dato que ya me da el problema, la masa me va a estar dando aproximadamente igual 44 gramos por mol. Y se acabó la historia, no hay mucho más que decir. En el punto B me dice la densidad del gas en condiciones normales de presión y temperatura. Bueno, para sacar la densidad haces presión por masa molar dividido R por T. Obviamente que la presión de una atmósfera en condiciones normales de presión y temperatura y la temperatura de 273 Kelvin porque estamos hablando de esas condiciones. Aproximadamente igual la densidad me va a estar dando 1,97 gramos por decímetros cúbicos. Y con eso termino el problema. En el punto 12, a determinada temperatura, que yo voy a ponerle que es una temperatura X, tenemos un recipiente rígido que contiene 3 moles de un gas, ¿sí? Tenemos 3 moles que ejercen una presión de 1,80 atmósferas. Ok. A temperatura constante, ¿sí? O sea que esto se mantiene la temperatura constante, se abre una llave, ¿sí? Hasta que la presión se iguala a la presión atmosférica, o sea que la presión final, la presión 2, será una atmósfera. Calculen la cantidad de gas que expresada en moles, obviamente, que se perdió, porque yo abrí una válvula ahí. Podemos pensar que en la situación inicial el volumen es igual a los moles iniciales que tengo de la sustancia por R por T dividida la presión. Ok, al final voy a tener la misma cuenta nada más que con los moles finales. Los moles finales por R por T dividida la presión. Podemos igualar estas expresiones diciendo que el volumen se mantiene igual, es lo mismo. Así que decimos que los moles iniciales por R por T dividida la presión va a ser igual a los moles finales por R por T dividida la presión.
Ok, lo que se va a mantener constante es R y T. La verdad que se mantiene, es lo mismo. R y T son constantes, así que no va a afectar para nada. Así que lo que voy a decir es, moles iniciales, tengo 3 moles iniciales. Ok, dividido 1,80 atmósferas de presión inicial. Buenísimo, los moles finales no los conozco y la presión final vale 1 atmósfera. Cuando despejo todo esto, los moles finales me van a dar 1,67 moles. Esto me queda al final. Si yo al principio tenía 3 moles, se perdieron entonces, se perdió un total de 1,33 moles al abrir la válvula. Obviamente que hice 3 moles iniciales menos los moles finales 1,67. Eso me da 1,33. En el punto 13, un recipiente de 40 decímetros cúbicos contiene una mezcla gaseosa formada por 6,40 gramos de oxígeno 2. Yo con la masa molar del oxígeno 2 ya te adelanto que el número de moles me va a dar 0,2 moles, ¿sí? Dividiendo masa con masa molar. Y también contiene 0,200 moles de nitrógeno y cierta masa, X gramos, de ahí puse, de dióxido de carbono, a 288 Kelvin. Si la presión total es de 1200 hectopascales, yo ahí lo pasé a atmósferas aproximadamente, ¿sí? Da 1,18 atmósferas. Indiquen cuál es la masa del dióxido de carbono en el recipiente y cuál es la presión parcial que ejerce este gas. Bueno, para eso tenemos que sacar los moles, obviamente, del dióxido de carbono para sacar la masa. Por lo pronto podríamos sacar los moles totales del sistema, sabiendo que mol total es igual a la presión total por el volumen dividido R por T. Si yo calculo esto, aproximadamente los moles totales me van a dar 2,01 mol, ¿sí? Aproximadamente. Bueno, yo sé los moles del oxígeno, los moles del nitrógeno, los puedo sumar y los puedo restar a los moles totales. Esto me va a dar los moles del dióxido de carbono, que por lo tanto aproximadamente es 1,61 moles. Si esto lo multiplico por la masa molar del dióxido de carbono, que es 44 gramos por mol, me va a dar la masa del dióxido de carbono, que esto es aproximadamente 70,8 gramos, ¿sí? Y ahí estamos. Luego me dice la presión parcial que ejerce ese gas. Bueno, la presión parcial lo puedo sacar con la fórmula de fracción molar para simplificar datos. Entonces digo, la presión del dióxido de carbono es igual a la fracción molar del dióxido de carbono por 1,18 atmósferas de presión total. Entonces, esto era presión total, ¿sí? Entonces, la fracción molar del dióxido de carbono es 1,61 moles dividido 2 moles totales por 1,18 atmósferas. Esto me va a estar dando aproximadamente presión de dióxido de carbono aproximadamente igual a 0,950 atmósferas. Y con eso termino el problema. En el ejercicio 14 se dispone de una mezcla formada por 20 gramos de helio, ahí te puse la masa molar por las dudas, y cierta cantidad, X gramos, ¿sí? O X moles de hidrógeno 2, en un recipiente rígido y cerrado, a 22 grados Celsius, o sea, a 295 Kelvin. Y se sabe que la fracción molar del helio es 0,400 y que la presión total es de 11,1 atmósferas. Calculen el volumen del recipiente. Bueno, yo lo que hice fue sacar, en principio, los moles presentes del helio. Y para eso, lo que dije fue lo siguiente. Lo puedes sacar en función de la presión parcial del helio o de la presión total. Cualquiera de los dos es válida. Yo utilicé este método y dije, bueno, los moles del helio van a ser igual a su masa, 20 gramos, dividida la masa molar, que vale 4 gramos por mol. O sea que los moles del helio me van a estar dando 5 moles. Perfecto, la fracción molar del helio, que ya me la dan como dato, es igual al número de moles del helio sobre los moles totales. Es decir, que los moles totales, si yo lo despejo, va a ser igual a los moles de helio, que valen 5, dividido 0,4, que sería la fracción molar. O sea que los moles totales de la mezcla aproximadamente me da 12,5 moles. Excelente. Entonces ahora esos moles totales me van a servir para calcular el volumen. Volumen es igual a moles totales por R por T dividida la presión total del final, o sea 11,1 atmósferas. Cuando calcule esto, el volumen me va a estar dando aproximadamente
27,2 decímetros cúbicos. En el punto B me piden la cantidad de hidrógeno expresada en moles en el recipiente. Bueno, para el punto B simplemente digo los moles totales menos los moles del helio es igual a los moles del hidrógeno 2. Así que hago 12,5 menos 5 es igual a los moles del hidrógeno 2. Con lo cual los moles del hidrógeno me van a dar 7,5 moles. Y ahí terminamos el ejercicio 14. En el ejercicio 15, una mezcla formada por masas iguales de dióxido de carbono. Esto es igual a la masa del monóxido de carbono, igual a la masa del oxígeno. Se encuentran a 298 Kelvin. Y me dice que el volumen del recipiente vale 1,37 decímetros cúbicos. Perfecto, determinen cuál de los gases ejerce mayor presión en la mezcla. Ahora, teniendo en cuenta que la masa molar de este es 44 gramos por mol, la masa molar de este es 28 gramos por mol y la masa de este es 32 gramos por mol, pensemos que el número de moles es igual a la masa dividida a la masa molar. Entonces, si tenemos la misma masa para todos, suponete que tenemos 1 de masa, ¿sí? Y obviamente que el número de moles mayor se va a ver favorecido cuanto menor sea el denominador, o sea, la masa molar. Por lo tanto, el que tiene menos masa molar va a ser el monóxido de carbono, dándome como resultado el mayor número de moles. Así que en el punto A, el que ejerce mayor presión va a ser el que tenga mayor número de moles. Por lo tanto, va a ser la del monóxido de carbono. Hagan la prueba, así pongan 1 gramo en cada uno, dividan por la masa molar y fíjense cuál les va a dar el mayor número de moles. En el punto B me dice si la fracción molar del oxígeno 2 es mayor, menor o igual que la del monóxido de carbono. Obviamente que va a ser una fracción molar menor porque como su masa molar es mayor respecto a la del monóxido, dijimos que el número de moles va a disminuir. Entonces su fracción molar va a ser más chiquita. Y en el punto C, como dice, si la presión de la mezcla aumenta, disminuye o no cambia al elevar la temperatura. Obviamente que si yo aumento la temperatura, estoy favoreciendo la energía cinética de las partículas, por lo tanto la presión va a estar aumentando. En el punto 16 se dispone de un recipiente rígido que contiene 2,50 moles de nitrógeno 2 a 1,50 atmósferas y 280 Kelvin. A temperatura constante se agregan 134 gramos del gas XO3 y se eleva la presión hasta 2,50 atmósferas. ¿Sí? Determinen. Punto A. La densidad del nitrógeno en las condiciones enunciadas. Bueno, sabemos que la densidad de un gas se calcula como la presión por la masa molar dividido R por T. Como tenemos todos estos datos, es facilísimo sacarlo, reemplazo con todo lo que veo ahí en pantalla y la densidad me va a estar dando 1,83 gramos por litro. Luego, en el punto B tenemos que sacar cuál de los gases en la mezcla tiene mayor fracción molar, justificando la respuesta. Bueno, ¿cómo voy a empezar con esto? Me sería muy útil saber la cantidad de moles de cada uno de ellos para sacar la fracción molar. Entonces, por lo pronto, para sacar la fracción molar del amoníaco, tengo que sacar los moles totales. Y para sacar los moles totales tengo que tener el volumen. Así que el volumen lo puedo inferir, esto sería entonces el punto A, vamos con el punto B. El volumen lo puedo inferir a partir de la ecuación del nitrógeno, diciendo que los moles del nitrógeno por R por T dividida la presión, como el recipiente es rígido, el volumen va a ser lo mismo al principio y al final. Esto me va a dar 38,3 decímetros cúbicos o litros, que es lo mismo. Y entonces, con ayuda de la presión total, al final puedo decir que los moles totales es igual a la presión total por el volumen, que ya lo averigué antes, dividido RT. Así que cuando vos haces esta cuenta, los moles totales me van a estar dando aproximadamente igual a 4,17 moles. Perfecto. Los moles de XO3 van a ser igual a 4,17 mol menos los moles del nitrógeno que valen 2,50 moles. Así que los moles de XO3 me va a dar 1,67 moles. Perfecto. Entonces ahora puedo decir que la fracción molar de XO3 vale 1,67 dividido
4,17. Esta fracción molar me va a estar dando igual a 0,400. Por lo tanto, la fracción molar del nitrógeno 2 tiene que darme la diferencia para llegar a 1. Acordate que la fracción molar total, ¿sí? La suma de las fracciones molares siempre da 1. O sea que esto sería 0,600. Quien tiene mayor fracción molar va a ser el nitrógeno. En el punto C, el número total de moles de átomos que hay en el recipiente. Bueno, pensemos. Un mol del nitrógeno 2 contiene 2 moles de átomos, o sea, 2 paquetitos. Como tengo 2 moles y medio, voy a tener 5 moles de átomos de nitrógeno, ¿sí? Perfecto. Esto aporta la primera sustancia. La segunda sustancia es XO3. Un mol de XO3 aporta 4 paquetitos, o sea, 4 moles de átomos. O sea, 3 de oxígeno y 1 de X. Y como en realidad averigüé que tengo 1,67 moles, esto me va a estar dando 6,68 moles de átomos. Sumo simplemente 5 moles de átomos con 6,68 y esto me va a estar dando 11,7 moles de átomos totales. Y ahí terminó el punto C. En el punto D, la masa de una molécula de XO3. Sabemos que XO3, conocemos la masa y también conocemos su masa molar, ¿sí? Entonces, conocemos su número de moles, quise decir, y su masa. Entonces sabemos que el número de moles se calcula como la masa dividida la masa molar. Como no sabemos la masa molar, la podemos despejar diciendo que esto vale masa dividido el número de moles. Entonces acá yo haría masa molar es igual a 134 gramos dividido 1,67 moles. Así que la masa molar de XO3 me va a estar dando 80,2 gramos por mol. Que si lo quiero expresar en unidades de masa atómica, una molécula va a pesar 80,2 UMAS. Si lo quisiera expresar a gramos, hago el pasaje correspondiente con la equivalencia de UMAS a gramos, ¿sí? Y hago una regla de 3 simples. Y nada más. En el punto 17, en un recipiente rígido de 30 decímetros cúbicos, se colocan 0,500 moles de dióxido de carbono y 35 gramos de monóxido de dicloro a 25 grados Celsius, o sea, 298 Kelvin. A estos 35 gramos del óxido hipocloroso, lo que yo hice fue pasarlo a número de moles, dividiendo masa con masa molar. Esto me dio moles 0,402 moles. Perfecto. Dice que a temperatura constante se agrega cierta masa de neón, X gramos de neón, ¿sí? Que el neón tiene de masa molar 20 gramos por mol, lo que produce un aumento en la presión de 0,415 atmósferas. O sea que cuando se agrega el neón, está sumando 0,415 atmósferas. Vos tenés que interpretar que ese aumento de atmósferas es la presión parcial del neón, justamente. Calculen la masa del neón agregada. Bueno, entonces, para sacar la masa del neón, sacamos el número de moles del neón. Así que en el punto A, digo, el número de moles del neón, para que acá escribí cualquier cosa, el número de moles del neón va a ser igual a presión por volumen, ¿sí? La presión parcial, o sea, esta 0,415, dividido, presión del neón acá voy a poner, RT. Bueno, simplemente los moles del neón me van a estar dando 0,509 moles. Si lo multiplico por su masa molar, me va a estar dando la masa que agregué. Y esta masa va a ser aproximadamente igual a 10,2 gramos. Y ahí terminé el punto A. B. La presión total luego del agregado del neón. Para sacar la presión total, tengo que sacar primero los moles totales. ¿Y los moles totales cuánto va a valer esto? Bueno, fíjate que tengo de dióxido de carbono 0,5 moles. Del óxido hipocloroso 0,402 moles. Y recién averigüé los moles del neón, que valen 0,509 moles. O sea que si sumo esto más esto más esto, los moles totales me van a estar dando aproximadamente 1,41 moles. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es decir,
la presión total es igual a los moles totales por R, por la temperatura que no cambia, por el volumen que es un recipiente rígido, que ya lo tenemos ahí. Así que simplemente reemplazás y la presión total te tiene que dar aproximadamente igual a 1,15 atmósferas. Y luego nos dicen que saquemos la fracción molar del óxido hipocloroso. Bueno, esto sería entonces el punto B. En el punto C, la fracción molar del óxido hipocloroso va a ser igual a el número de moles, 0,402 moles de este gas, dividido los moles totales, que valían 1,41 moles totales. Mol se va con mol, la fracción molar del óxido hipocloroso me va a estar dando aproximadamente 0,285. Y para el final tenemos un problema súper abstracto. Dice que una cierta masa de fluoruro de hidrógeno, o sea, tenemos X gramos del fluoruro de hidrógeno, se encuentra en un recipiente. En otro recipiente de igual volumen que el anterior se coloca una masa igual de XO3. O sea que los gramos de XO3 van a ser iguales. Como es el recipiente de igual volumen, también voy a decir que el volumen en A es igual al volumen en B. O sea que puedo llamarlos volumen A y volumen A ambos, ¿sí? Luego me dice que la presión que ejerce el fluoruro de hidrógeno es el doble de la que ejerce el XO3. Por lo tanto, voy a decir que como tengo la presión A, la del XO3 va a ser presión de A dividido 2, porque dice que es el doble la del fluoruro. Entonces la del XO3 va a ser la mitad. ¿Estamos? Perfecto. Entonces este sería el recipiente A y este sería mi recipiente B. Ok. Luego me dice que la temperatura absoluta en el primer recipiente es la mitad del segundo. O sea que la temperatura en A es la mitad de la B. Temperatura B dividido 2. Y acá tengo una temperatura B. Perfecto. Ahí tenemos el análisis primario de lo que está ocurriendo en el recipiente. Nos dicen qué relación hay entre el número de moles de ambos gases. Bueno, sabemos lo siguiente. Por ejemplo, en este recipiente, el número de moles va a ser igual a la presión ejercida en A por el volumen en A dividido R por la temperatura, que la temperatura vale temperatura B dividido 2. Atención a lo que voy a ir trabajando, ¿sí? Poquito a poquito. En el recipiente B voy a decir que los moles del B es igual a la presión, o sea que la presión acá vale presión A dividido 2 por el volumen en A dividido R por la temperatura B. Ok, vamos despacito. Sabemos que el número de moles se calcula como la masa dividida la masa molar. Entonces yo puedo decir que la masa dividida la masa molar es igual a esta expresión. Y si yo quiero despejar masa, puedo pasar multiplicando la masa molar. Con lo cual la expresión que me queda va a quedar masa es igual a la masa molar del fluoruro de hidrógeno por la presión A por el volumen A, todo dividido R por la temperatura B dividido 2. ¿Qué pasa en el siguiente recipiente que tiene la misma masa que en el recipiente A? Voy a decir lo mismo. La masa va a ser igual a la masa molar de XO3 multiplicada la presión, que era presión A sobre 2, por el volumen A, dividido R por la temperatura en B. Perfecto. Ahora, como las masas son iguales, puedo igualar estas expresiones. Y voy a decir lo siguiente. Voy a decir que la masa molar de fluoruro de hidrógeno por la presión A por el volumen A, dividido R por la temperatura B sobre 2, es igual a la masa molar de XO3 por la presión en A dividido 2 por el volumen A sobre R por la temperatura en B. ¿Sí? Entonces, fíjate que me va a quedar, cuando yo vaya despejando todo y vaya simplificando, que se mantiene constante. La presión A puedo borrarla con la presión A, el volumen A con el volumen A, la temperatura B con la temperatura B, R con R. Acá me va a quedar arriba un medio, que lo voy a pasar para abajo
multiplicando a un medio que me queda acá libre, o sea que me queda un cuarto. O sea que la masa molar del fluoruro de hidrógeno dividido un cuarto es igual a la masa molar de XO3. Perfecto. Entonces, esta masa molar, como el fluoruro de hidrógeno pesa 20 gramos por mol, ¿sí? La masa molar del fluoruro de hidrógeno es 20 gramos por mol. Esta cuentita me va a dar aproximadamente 80 gramos por mol, siendo la masa molar de XO3. Perfecto. Imaginemos que tenemos una masa. Vamos a imaginar una masa, ¿sí? Entonces, hicimos que el número de moles de HF, del fluoruro de hidrógeno, va a ser esta masa imaginaria, 40 gramos por mol, dividido 20 gramos por mol, que es la masa molar del fluoruro de hidrógeno. Este número de moles me va a dar 2 moles. Perfecto. Ahora, suponete que yo tengo la misma masa para los moles de XO3. O sea, sería la misma masa, 40 gramos, con la masa molar que acabamos de averiguar recién, que valía 80 gramos por mol. Fíjate que esto va a ser, los moles de XO3 me va a dar aproximadamente 0,5 moles. Entonces, ¿cómo es la relación que hay entre el número de moles del fluoruro de hidrógeno y de XO3? Y bueno, simplemente fíjate que de 2 a 0,5, si vos haces la relación, es un cuarto, o sea que es 4 veces mayor, ¿sí? La cantidad que tenés de fluoruro de hidrógeno. O sea que esto es 4 veces mayor. O sea, la relación es 1 a 4. ¿Se puede razonar de otra manera? Sí, seguramente. Yo llegué a ese método, ¿sí? Ustedes pueden llegar por otras vías. Siempre tengo la mala fama de hacer un método bastante complejo, pero bueno, fíjense que llegamos a la misma conclusión que nos da en la guía, y es bastante lógico, ¿sí? Nos dice en el punto B la masa de 3,50 por 10 a la 25 moléculas de XO3. Bueno, en realidad fíjate que no está tan disparatado lo que dice, porque sí o sí tenemos que sacar la masa molar de XO3, y ya lo hicimos a eso. Entonces vamos a decir que el número de Avogadro de moléculas de XO3, para que acá me traiga un poquito, de XO3, ahí está, esto pesa 80 gramos, corresponde a un mol, ¿sí? Pero si yo en realidad tengo 3,50 por 10 a la 25 moléculas de XO3, de masa voy a estar teniendo aproximadamente 4.648,8 gramos. Dividido por 1000, si lo paso a kilogramos, esto me va a dar 4,65 kilogramos. Y con eso termino el problema 18. Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes. En Instagram como @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.